Buenos días, pues espero que estemos contentos y agradecidos porque estar en la casa de Dios es verdaderamente un deleite, es un pedacito de cielo en la tierra y yo creo que es la actitud con la que tenemos que venir cada domingo, cada primer día de la semana a traerle la primicia a Dios de esta semana, a honrarle. Y hace 2 domingos Carlos empezó una serie sobre el dar, ¿verdad? Y hemos aprendido que se puede dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. Me refiero al amor como Dios establece que tiene que ser el amor verdadero. Y Carlos nos habló de que doy sin miedo porque amo y doy con alegría lo primero a Dios, ¿verdad? Estábamos aprendiendo. Y hoy, para los que toman notas, la predicación se llama Doy porque soy una persona agradecida. No porque estoy agradecida, sino porque soy, que es diferente, una persona agradecida. Y la Biblia nos dice de muchas maneras, y nos lo matiza en un versículo que está en Proverbios, que sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y según este versículo, nadie puede guardar tu corazón por ti. No lo puede guardar tu pastor, no lo puede guardar tu líder, no lo puede guardar Dios. Te corresponde a ti y me corresponde a mí guardar mi corazón. Y Dios, que es el diseñador de la vida, estableció, y yo puedo decir que en mi vida personal, el principio más liberador que yo he experimentado es el principio del dar. La Biblia dice, más bienaventurado es, pero si de verdad creyéramos esto, si de verdad hay aquí alguien que no quiera ser feliz, que levante la mano, por favor. ¿Hay aquí alguien que los años que pase aquí en la tierra no quiera ser feliz? Bueno, pues la Biblia dice que si tú quieres ser feliz, tienes que dar. Pero en verdad esto es algo que encuentra en nuestro interior muchísimos argumentos para razonar y justificar nuestro no dar. Y Carlos nos estuvo hablando de que dar lo primero a Dios como una primicia, Dios lo estableció como el principio del diezmo. Y los que quieran saber un poco más pueden escuchar, y no vinieron la semana pasada, sobre este punto, y veíamos que el diezmo es el primer 10% de todo lo que yo recibo, que yo consagro y aparto para Dios. Y esto requiere, ¿sabéis qué? El número 10 en la Biblia quiere decir prueba. Donde tú veas el número 10, tú vas a ver pruebas. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? 10. ¿Cuántas veces probó Dios al pueblo de Israel en el desierto? 10. ¿Cuántos eran los 10 mandamientos? 10. Donde tú quieras que veas el número 10, 10 quiere decir prueba. Y Dios prueba nuestro corazón con el diezmo. ¿Por qué? Porque requiere confianza. Requiere que tú digas, Señor, yo confío en ti, y Dios continuamente te va a mover a que tengas una vida de fe. Y la verdadera fe y la verdadera confianza se traduce en obediencia. Aquí no hay más matemáticas. La verdadera confianza en Dios se traduce en una vida de obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, yo considero que hay personas que pueden estar engañadas teniendo su propio Dios, que se llama idolatría, habiendo hecho un Dios a su medida, cuando encuentran excusas para no obedecer lo que Dios dice. Porque si Dios es tu Dios, la verdadera confianza y fe se demuestra en obediencia a su palabra, en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Quiero que sepáis que a mí no me gusta todo lo que dice la palabra de Dios, que a mí hay cosas que se me atragantan, que van en contra de mi naturaleza, pero yo he decidido ser humilde y poner por encima, porque voy a saber yo más que Dios. Imposible, ¿verdad? Entonces, hay muchas, el tema del diezmo, aunque no quiero hablar hoy del diezmo, pero es el primer principio que Dios, para que guardemos nuestro corazón, establece. Yo he oído barbaridades con respecto al diezmo, porque el que no quiere dar, quiero que sepáis que encuentra excusas suficientes, hasta en la palabra de Dios, que si es del Antiguo Testamento y no es del Nuevo, entonces
como era que por cierto, Abraham y Jacob antes de la ley ya empezaron a dar el primer 10% a Dios, antes de que Dios estableciera la ley. Pero cuando esto de que esto era por la ley, que ahora estamos en la gracia, entonces lo que era malo en el Antiguo Testamento ahora es bueno y lo que era bueno ahora es malo. Es decir, el diezmo era del Antiguo Testamento, ya no es ahora, entonces ahora podemos adulterar, porque era del Antiguo Testamento, ahora podemos mentir, porque la ley decía no mentirás. No, es que Dios no cambia. La salvación en el Antiguo Testamento era por gracia y sigue siendo por gracia. Dice que Noé halló gracia, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, no nos metamos goles de que no, de que eso era la ley. La ley sigue estando vigente. La ley es buena. Lo que no es bueno es mi corazón. La diferencia es que tú y yo nadie se ha ganado el cielo por cumplir la ley de Dios, ni nadie lo va a hacer, jamás. Pero la ley sigue vigente, la ley de Dios es buena y el diezmo es un principio que Dios estableció y que sigue vigente, confirmado y ratificado por el propio Jesús cuando le dijo a los fariseos: vosotros que sois unos religiosos y unos legalistas que diezmáis lo más pequeño de la menta, del comino, del eneldo, y él les dice, pero dejáis lo más importante de la ley, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Jesús está diciendo, es necesario, hay que seguir diezmando. En Hebreos dice que aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, mas allí en el cielo alguien de quien se da testimonio de que vive, que es Jesucristo, el sumo sacerdote. Y el diezmo es un principio, indefectiblemente diezmarás. Y Dios le dijo a los levitas, tenéis mandamiento de tomar del pueblo los diezmos para que os dediquéis consagrados a la casa de Dios. Y los levitas hoy en día somos los pastores. Y Dios nos llamó a vivir del Evangelio, Dios nos llamó a depender de Él, Dios nos llamó a ocuparnos exclusivamente en la casa de Dios. Y nos dio mandamiento de que tomáramos los diezmos para vivir y para lo que es el sostenimiento de la casa de Dios. Entonces, yo creo que esto está muy claro, creo que no hay dudas. Ahora, si tú quieres buscar una razón para no diezmar, pues probablemente la vas a encontrar. A mí me parece grave y vamos a ver por qué, vamos a ver la mentalidad de Dios y vamos a ver dónde comenzó el problema en nuestro corazón, por qué nos rebelamos tanto contra los principios de dar. Y es que desde que Dios establece en su amor principios, ¿vale?, para que nuestro corazón sea guardado, pero desde que Adán y Eva pecaron, comenzó el problema para el mundo. Todo cambió. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo viene la maldición de la tierra. Y Dios, en Génesis 31, del 17 al 18, como consecuencia del pecado, porque todo tiene consecuencia, todo, buenas y malas. Tú diezmas y hay consecuencias, tú no diezmas y hay consecuencias, tú das y hay consecuencias, tú no das y hay consecuencias. Entonces dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y aquí comenzó el gran problema, el afán, la preocupación por el sustento, por lo material. Vemos que hoy en día si tú no trabajas una tierra sin hacer nada, que sale malas hierbas, ¿sí o no? Abrojos, cardos, no vale para nada. La tierra a causa de ese pecado. Y para que la tierra produzca fruto, y puedes hablar con algún agricultor, hay que hacer cantidad de cosas. Hay que abonarla, hay que moverla, hay que ararla, hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque desde que entró el pecado en el mundo, vivimos en un mundo caído que está bajo maldición. Y cambiaron las condiciones de Dios con el hombre. Y ahí comenzó el problema, el origen de nuestra mentalidad con respecto a lo material y con respecto al dar. Y nuestra mentalidad desde que nacemos está afectada por un espíritu que se llama mamón. Sí, no te estoy insultando, se llama mamón, que aquí lo usamos en España para insultar, lo usamos, pero es un espíritu que lucha en nuestras vidas contra el dar y la generosidad. Y yo he orado hoy para que ese espíritu que tú y yo tenemos, no tienen algunos, tenemos todos, sea desenmascarado hoy. Porque vosotros sabéis que nuestro propio pecado se enmascara. Cuando una persona tiene actitudes de rebeldía, no ve su rebeldía.
y hasta puede creer que es súper obediente. Cuando la gente tiene problemas con el dinero, la mayoría de las personas que tienen problemas con el dinero, ¿saben qué dicen? Dicen, yo no tengo problemas con el dinero, yo soy muy desprendido, a mí no me importa el dinero. Eso lo puede decir alguien que dé el 90% a Dios, hombre. Me lo creería de alguien que diera el 90% de sus ingresos a Dios, eso sí me lo creería. Entonces, el espíritu de Mamón, yo quiero enseñarte dónde está en la palabra de Dios, aunque cuando se tradujo al español se cambió, pero en el origen, en el arameo, aparece Mamón. Y vamos a ir a Lucas 16, del 10 al 15, muy interesante estos versículos, cuando Jesús, hablando delante de los fariseos y de los religiosos, y este es un espíritu que también tenemos que combatir, dice, el que es fiel, no dice en lo poco, dice en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, esta palabra, riquezas injustas, en realidad en el original se refiere a este Dios que ahora venimos, este espíritu que ahora veremos de dónde viene, ¿vale? Se refiere, las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Y esto por qué? Primero, porque lo dice Dios. Segundo, porque vamos a ver que el espíritu de Dios y el espíritu de Mamón son completamente opuestos. Mientras uno habla de una cosa, el otro habla de otra. Y tercero, porque el diseño de Dios es que solo podemos tener un Dios. Tú no puedes amar a dos hombres, tú no puedes amar a dos mujeres, es imposible. El diseño de Dios dice que amas a uno y aborreces al otro. Entonces dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí aclara quiénes son estos dos grandes dioses en nuestras vidas, de todos, los ricos, los pobres, no importa, si has nacido aquí, en la China, esto es para todos. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esas riquezas, en el original, es Dios Mamón. Hay dos dioses, el Dios de la Biblia, el Dios creador, y el Dios Mamón disfrazado de cantidad de cosas que nosotros no vemos. Y escucha esto, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, los religiosos, los que diezmaban hasta, como cuando tú, imagínate que pones un diezmo, 139,38. Hombre, 139, 140, redondea, 150. Bueno, pues los fariseos eran así, de esa legalidad que no entendían el espíritu de la palabra de Dios y estaban en la ley. Entonces dice que oían estas cosas, le oían a Jesús, dice que eran avaros y se burlaban de él. Normalmente cuando hay avaricia en el corazón, la gente se burla de los principios de Dios. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Por eso digo, el que no quiere dar, se va a justificar. Y vamos a ver qué argumentos levanta Dios Mamón en nuestras vidas para evitar que nosotros entremos en la libertad del Espíritu de Dios para dar y ser bienaventurados. Dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero eso sí, cuidado, yo puedo justificarme delante de los hombres. Dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Y esto se trata, el dar, se trata de un asunto del corazón. Los problemas de dinero no se tratan de dinero, se tratan de un asunto del corazón. El diezmo se trata de una prueba del corazón. Todo en esta vida es una prueba donde Dios se va a fijar cómo eres tú fiel aquí. Todo aquí es poco comparado con lo que viene. En lo muy poco, en lo ajeno. ¿Por qué en lo ajeno? Porque aquí somos mayordomos, porque todo es de Dios. Y en lo material, por supuesto. Y como tú manejas esas cosas que hemos leído en Lucas, es como Dios se va a fijar qué vas a hacer tú en la eternidad. ¿Cuánto Dios puede confiar en ti? ¿Cuánto Dios te puede encargar a ti en la eternidad? Dependiendo de cómo aquí tú manejas lo muy poco, lo ajeno y lo material. Son las tres leyes de la fidelidad que encontramos aquí en Lucas. Entonces, esas riquezas que llama la Biblia deshonestas, injustas, es el dinero que no se ha ofrecido a Dios. Escucha esto. Todo dinero que tú no lo consagras a Dios a través del diezmo, recuerda, Romanos dice, si la raíz es santa,
el resto de la masa también lo es. Cuando tú traes tu dinero y consagras a Dios el primer 10%, ese dinero, vamos a ver lo que pasa con él, porque todo el dinero que no ha sido ofrecido a Dios tiene el espíritu de Mamón. El dinero no es malo, es el espíritu que tenga. Puede tener el espíritu de Dios si lo usas para el reino de los cielos, o puede tener el espíritu de Mamón cuando tú no lo usas para el reino de los cielos. Entonces, es ese dinero que no se ha ofrecido a Dios. En arameo, Mamón es riqueza o prosperidad. Y esto venía del dios sirio de las riquezas de Babilonia. Babilonia comenzó en la Torre de Babel. ¿Os acordáis que los hombres quisieron hacer, en su orgullo, en su arrogancia, no necesitamos a Dios, vamos a hacer una torre, nosotros nos vamos a quedar aquí? Entonces, en Génesis 11 lo podéis leer para el que lo quiera leer, ahora no lo vamos a... De ahí vive, y Babel quiere decir confusión, Babilonia quiere decir creada en confusión. Y nosotros vivimos desde que nacemos en un espíritu de confusión. Muchas veces no sabemos para dónde ir, no sabemos discernir lo bueno de lo malo, nos confundimos con muchísima facilidad y nacemos con ese espíritu que empezó desde que el hombre decidió ser independiente de Dios. Ahora, Mamón es el espíritu que está en el dinero, no es el dinero no es malo, las cosas materiales no son malas, es el uso que tú y yo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Depende, si lo uso para cortar el pollo y preparar una rica comida es bueno, pero si lo uso para matar a alguien es malo, ¿verdad? Si yo uso mi dinero para pagar a alguien que mate a mi vecino con el que me llevo mal, el dinero es malo, ¿sí o no? Pero si yo uso el dinero para invertir en misiones, ¿sabes qué hace Dios? ¿Sabes por qué Satanás? La razón de fondo por la que Satanás no quiere que la iglesia dé y nos engaña tanto es porque Satanás sabe que Dios convierte el dinero en almas salvadas. El versículo anterior a Lucas que hemos leído ahora, que yo no lo he leído, el que hemos leído de Lucas 16, el 9 dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Quiere decir que en el cielo, cuando yo llegue en el cielo, cuando estas faltes, cuando ya no esté aquí, cuando yo esté allí, saldrá a recibirme gente que diga: Natalia, gracias a que tú diste dinero en aquella organización en Israel, en Marruecos, en las misiones, en lo que sea, gracias a eso yo estoy salvado. Porque Dios lo que más le importa es las personas, la vida, es lo más valioso, más que el dinero, son las almas. Y Dios en la iglesia convierte el dinero en vidas salvadas. Nosotros podemos estar dedicados a tiempo completo porque hay un pueblo que diezma y le da lo primero a Dios y ofrenda. Y gracias a eso hay personas que han llegado a la iglesia, hay otras personas que han empezado a servir, porque el dinero sirve para todo y el dinero, mientras estemos aquí, hace falta para todo. O alguno es tan espiritual que no necesita dinero. Alguno es tan espiritual que no come, ni se viste, ni se ducha aquí. Porque a veces parece que hablar de dinero es como algo poco espiritual, y yo te voy a demostrar hoy que es muy espiritual, porque la Biblia habla muchísimo del dinero. Y lo que hace Mamón, que viene de este dios de Babilonia, este espíritu que se coloca en el dinero, repito, no es el dinero, es que me engaña llevándome a satisfacer mis necesidades con el dinero y con lo material y no con Dios. Me lleva a adorar al dinero y a lo material en vez de a Dios. Y este espíritu trabaja para que nosotros creamos mentiras y detengamos nuestra mano de dar. El dinero siempre tiene un espíritu, siempre. El dinero que tú tienes tiene o el espíritu de Mamón o el espíritu de Dios, dependiendo lo que tú hagas con él y cómo lo administres. Cuando tú se lo ofreces a Dios, cuando tú diezmas, estás redimiendo el otro 90% y entonces tú pones a Dios en el primer lugar. Y Mamón lo que quiere es que tú reemplaces a Dios por el dinero. Y él te empieza a prometer cosas que son mentiras y fabrica evidencias para que tú creas sus mentiras. Entonces, Jesús dijo: no se puede servir a Dios y a Mamón, porque es directamente opuesto, ¿vale? Y fíjate que Mamón quiere sirvientes, Mamón quiere gente que le sirva, Mamón nos quiere esclavizar. En la parábola del sembrador dice que los afanes
por las cosas de este mundo, por las riquezas. Dice que ahogan la palabra. Por eso muchos tienen ahogada la palabra de Dios. Porque los afanes por esta vida, por lo material, por lo terrenal, por lo temporal, ahogan el verdadero propósito de nuestra vida aquí. Y fíjate que Mamón habla igual que Dios habla. Y no nos damos cuenta cuando Mamón nos habla, porque él tiene la capacidad de fabricar razonamientos que parecen sensatos y que parecen de sentido común. Por ejemplo, Mamón habla de comprar y vender, Dios habla de dar y de recibir. Mamón habla de engañar y de robar, y Dios habla de sembrar y de cosechar. Satanás es el que está detrás de este espíritu. ¿Y qué te dice Satanás? Yo te voy a dar seguridad. Yo te digo que si tienes más dinero no tendrás más problemas. Este espíritu te promete reconocimiento, seguridad, importancia, libertad, autoridad. Y sabes que este espíritu es el que se va a manifestar durante la gran tribulación, que ya se está manifestando. Acuérdate que dice la Biblia que el espíritu del anticristo lo que va a hacer es que nadie pueda comprar ni vender. El espíritu de Mamón es el que está detrás del espíritu del anticristo en estos últimos tiempos y va en dirección completamente contraria. El Dios Mamón te dice, si tuvieras más dinero tus problemas se acabarían. Yo nunca he oído que Jesús diga eso. Jesús más bien decía, despójate de lo que tú tienes. Si tuvieras más dinero ayudarías a más gente. Si tuvieras más dinero podrías diezmar, podrías ofrendar, pero eso es mentira. Porque en verdad yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Voy a repetirlo. Yo no doy porque tengo, yo tengo porque doy. Esta es la razón. Entonces nosotros lo interpretamos al revés. Y muchas veces Satanás se vale de la codicia que ya hay en nosotros. Y Jesús no dice que hay que odiar al dinero, dice que hay que odiar el espíritu egoísta, el espíritu codicioso, el espíritu de avaricia. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz o el origen de todos nuestros males está en el amor al dinero. Lo dice la Biblia, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, ¿vale? Entonces, todos necesitamos dinero, todos queremos vivir bien, pero tenemos que entender que nosotros somos mayordomos. Cuando tú vives como dueño, tú sufres muchísimo, pero cuando tú vives como mayordomo y sabes que Dios es el dueño y eres fiel en lo ajeno porque todo es de Dios, tu vida es diferente. Entonces, mira en tu vida algún tipo de mal que tú tengas. Busca un mal en tu vida. Tienes un problema emocional, tienes un problema familiar. Tienes que encontrar la conexión porque la Biblia dice que la raíz, el origen de todos tus males, de todos mis males, es el amor al dinero. No es el dinero, no son las riquezas, no es tener un coche, no es tener una casa, es amar eso por encima de Dios. Porque si yo amo el dinero, no puedo amar a Dios al mismo tiempo, es imposible. O está uno o está el otro. ¿Qué dirige tu vida? ¿Qué te lleva a tomar decisiones? Cuando estás mal, ¿en qué piensas? ¿A qué no piensas en dar? Cuando tú estás escaso de dinero y ves que no te va a llegar, ¿a alguno se le ocurre decir voy a hacer una siembra? Pues sería lo que deberíamos hacer. ¿Qué pensamos? No, voy a pedir prestado, voy a no sé qué, El mundo, la manera del mundo, el Dios Mamón empieza a presionarnos. La presión, es que a mí nadie me entiende, es que yo tengo que pagar el alquiler, es que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y empezamos a mezclar, confusión, entra la confusión. El Dios Mamón nos empieza a confundir. Los afanes de esta vida, los afanes por la riqueza. Y yo vuelvo y te repito, el principio más liberador de mi vida ha sido el principio del dar. Quiero que veas en contraposición con nuestra mentalidad, la mentalidad de Dios. Solo quiero nombrarte parcialmente algunos versículos que están en Efesios, solo para que tú te hagas una pequeña idea de la mentalidad generosa de Dios. Dice Efesios 1:3, nos bendijo con toda, no con alguna, con toda bendición espiritual. Efesios 1:7-8. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Efesios 1:18-19. Las riquezas de la gloria y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor, amor de 4 dimensiones, longitud, anchura, profundidad, altura, dice, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia Dios te da lo que no mereces. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es generosidad de Dios. Efesios 3:20, es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esto es solo en el libro de Efesios, para que tú te hagas una idea de la mentalidad y del corazón de Dios. Dios siempre piensa en grande para nosotros, en sobreabundar, en darnos más de lo que merecemos, más de lo que pedimos, en sorprendernos. Ese es nuestro Padre. Ahora, ¿los hijos se parecen a los padres, sí o no? Si es hijo, si es bastardo, no. Pero un hijo se parece a su padre. Se parece en los gestos, se parece a lo mejor en el color de ojos, se parece en la forma de ser, se parece en el caminar. Tú ves caminar a Marcos y ves caminar a Carlos en miniatura, porque el chico no salió tan alto como el padre. Entonces, tú ves caminar los movimientos de Marcos, es igual que su padre. Es que no puede negar que es su padre, es clavado a su padre, ¿vale? Gracias a Dios. Eso es honra, ¿no? Entonces, lo normal es que los hijos se parezcan. Si yo soy hija de Dios, ¿a quién me tengo que parecer? Dilo más alto, por favor. A Dios. Hoy está costando, ¿eh? Noto una frialdad en el ambiente, pero eso lo deshacemos rapidito ahora mismo, no pasa nada. Entonces, noto que me miráis así como, algunos resoplan, otra vez hablando de dinero. Pues prepárate, que lo que voy a seguir hablando de dinero, porque es la raíz de todos los males. Así que por mucho que os liberemos y por mucho que hablemos de cosas que os gusten y que os endulcen el oído, si no hablamos de esto, vuestras vidas no van a mejorar nunca, porque mi vida no mejoró hasta que yo identifiqué en mi vida el amor al dinero que tenía, el egoísmo que tenía, la codicia que tenía, la avaricia que tenía. A mí me gusta todo. Yo me compraría todo. Yo todos los días compraría. Eso es un vicio que yo tengo. Entonces yo, imagínate, si a mí me gusta todo y yo tengo que tener a Dios en primer lugar, yo le tengo que dar mucho a Dios, ¿sí o no? Porque yo no puedo tener mi balanza descompensada. Yo no puedo gastar 10 en mí y darle 5 al Señor. No, Señor, yo tengo que tener a Dios aquí. Entonces yo he tenido que aprender a arrancarme la codicia, a darle al Señor cuando me apetecía y cuando no me apetecía, y a cuidar y a guardar mi corazón con los principios de Dios. Entonces, quiero volver a repetirte, si eres hija de Dios, tienes que aprender a dar. Mira, cuando nosotros nacemos, y aquí hay bebés y las madres lo pueden constatar, nacemos demandando desde que nacemos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Sí o no? Ese gritito en la madrugada cuando oyes a tu bebé tan lindo y tan precioso y dices, por favor, no puedo más, ¿verdad? La teta, enchúfalo a la teta otra vez. Entonces, nacemos demandando, nacemos pidiendo, yo quiero, yo necesito, a mí me gustaría, ¿vale? Pero cuando tú renaces en Cristo, es decir, tú naces físicamente una vez, pero tienes que volver a nacer, se llama el nacimiento espiritual, naces 2 veces para morir una sola vez. El que solo nace una vez va a morir 2 veces y va a terminar en la muerte eterna. Pero si tú y yo hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, hemos vuelto a nacer para dar. Nuestra vida tiene que caracterizarse por dar, por la generosidad. Tú y yo tenemos que estar agradecidos por la inmensa generosidad de Dios en su salvación. Y yo veo que algunos se han olvidado de sus orígenes, se han olvidado de dónde les sacó el Señor, se han olvidado que merecían el infierno en la justicia perfecta de Dios, se han olvidado de la gracia que Dios ha tenido con ellos, no solo en la salvación, innumerables veces. Y yo tengo que vivir agradecida todos los días. La Biblia está llena de órdenes de dar gracias. Fíjate que dar gracias, dar, tiene que ver con dar gracias. Y yo quiero leerte una historia, porque quiero que tú me digas quién eres tú en esta historia. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10. ¿Qué era el número 10? Prueba, ¿vale?
10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque eran leprosos, y vamos a ver qué pasaba cuando alguien tenía lepra. Y alzaron la voz. Esto es por si alguno se duerme, ¿vale? Estoy teatralizando, estoy haciendo lo que dice la Escritura. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínate, Jesús estaba donde está Joan Francés o Francisco o como sea. Ahí está, ahí estaba Jesús y aquí están los leprosos. Jesús, me tiene que oír, ten misericordia. Ahí sí que gritaban todos, ahí sí que vociferaban todos, ¿verdad? Cuando Él los vio, les dijo, Jesús, que rompía los esquemas mentales a todo el mundo, ni se acercó, id, mostraos a los sacerdotes. Ellos obedecieron, porque para ver milagros de Dios tenemos que obedecer, aunque la orden que Dios dé a veces sea un poquito rara. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuándo fueron limpiados? Cuando obedecieron. ¿A qué? A lo que Dios dijo. Porque somos muy dados a hacer las cosas a nuestra manera. No, es que yo doy el 5% en mi iglesia y el 5% la doy a mi prima que es misionera. ¿Dónde dice Dios eso? ¿Pero por qué hacemos las cosas a nuestra manera? No, es que yo diezmo el mes que me va bien, pero el mes que no me va bien no diezmo. Eso no es diezmar. No, es que yo saco el presupuesto y si me llega diezmo y si no, no. No estás diezmando, estás haciendo lo que te da la gana. Entonces dice que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces, uno de los 10, escucha, uno, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Recuerdas la predicación? Doy porque soy una persona agradecida. Y este era encima samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Todos gritaron, ¿verdad? Todos le gritaron a Jesús, misericordia, ayúdame. Así venimos muchos a la iglesia. ¡Ayúdame, Señor! No puedo más, mi matrimonio está destrozado, mis hijos no sé qué hacer, no tengo para comer, no tengo papeles. Te ayudamos en la iglesia, te atendemos, te ponemos un líder, oramos por ti. Pero después, de 10, 9 se vuelven ingratos. Y empiezan a confiar en ellos mismos y en la bendición que Dios les ha dado. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Tú tienes que dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, física y espiritualmente, quiere decir esa palabra en el original. Yo me imagino a Jesús diciéndole, hombre, claro, ¿cómo no voy a tener misericordia? Si para eso he venido a la tierra, claro que quiero tener misericordia. Y la respuesta de Jesús fue intrigante, muéstrate a los sacerdotes. Quizá para ti, para mí, hoy no tiene mucho sentido por qué Jesús le dice que se presenten a los sacerdotes. Pero para los que estaban en aquella época socialmente predeterminados a vivir en el destierro a causa de la lepra, esto tenía un incalculable valor. ¿Sabes cuántas veces el sacerdote les habría dado a estos leprosos la sentencia de Levítico 13:46? Los que sufran de una enfermedad grave de la piel, escucha la sentencia, deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Tenían que ir así para que la gente no se acercara en un descuido. Tenían que gritar, impuro, impuro. Tenían que ir horriblemente sin peinar, con su ropa rasgada. Dice, permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento, sin ver a su familia, sin ver a sus hijos, sin ver a su esposo, sin ver a su esposa, sin ver a sus tíos, a sus primos, sin comer la comida rica, comiendo de las limosnas, de lo que otros les dieran, porque no podían hacer nada. Esta era la situación de esos leprosos. Y esta era tu situación y mi situación antes de conocer al Señor, porque la lepra representa el pecado en nuestras vidas. Y resulta que solo uno vuelve
para darle honra y gloria a Dios. Y la adoración es la expresión de amor a Dios que se produce cuando nosotros estamos agradecidos. Y enseñamos a nuestros hijos a dar las gracias, a que sí, lo tenemos en la mente, pero no en el corazón. A que nos encantan, ay hijo, da las gracias, a que sí, le dan un regalito y tú, porque nos encanta quedar bien con todos. Nos encanta. Pero muchas veces, Jesús nos enseñó a dar las gracias por la comida, pero muchas veces recibimos cosas de Dios y no siempre le expresamos a Dios la gratitud. En el corazón de este hombre que volvió había gratitud y por eso adoró a Dios. Cuando hay gratitud, sí o sí, adoramos a Dios, le expresamos a Dios. La Biblia está llena de diferentes maneras como tú le puedes expresar por un corazón agradecido a Dios. Y vamos a ver, fíjate, en hebreo hay más, pero hay 7 principales maneras que la Biblia nos enseña de cómo alabar a Dios. Por ejemplo, el Salmo 104. Solo en ese salmo hay 4 de las 7 maneras que Dios dice cómo tú le puedes dar gracias. 1, entra a sus puertas con coros de gratitud, cuando cantamos dándole gracias. Esa es una de las maneras, el todá. Luego dice, por sus atrios con canciones de gratitud, extiende tus manos e inclínate ante su nombre. Hay más, pero solo ahí nos dice 4 maneras que nosotros, coros de gratitud, vamos a entrar con canciones de gratitud, vamos a entrar extendiendo nuestras manos, inclinándonos. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Se inclinó a los pies de Jesús, dándole gracias. Y esas 7 maneras, esas maneras bíblicas, solo las quiero nombrar, es cantar, levantar la voz, que es gritar, aplaudir, postrarme de rodillas, extender mis manos, y dar gracias con instrumento musical. Esas son las 7 maneras principales que la Biblia nos enseña que nosotros podemos expresarle. Ahora, hoy en día yo encuentro que cuesta mucho. Vivimos en una sociedad educada en derechos, pero muy poco educada en gratitud. Y hoy veo que cuesta mucho en el mundo y también en la iglesia. Yo estoy hablando para los de la iglesia, no estoy hablando para los de afuera. Cuesta mucho dar gracias. Creo que somos la generación que está ensimismada. Vivimos demasiado pendientes de nosotros, demasiado, y eso hace que no nos demos cuenta ni de que tenemos que dar gracias. Es que cuando los demás hacen algo por nosotros, a veces ni nos damos cuenta. Nos creemos con el derecho. Pues es lo que tienen que hacer. ¿Y por qué yo sé esto? Pues mira, te voy a dar 3 puntos. Y después te voy a dar otros 3 puntos. Pero buenos, estos son negativos, los otros son positivos. ¿Por qué sé que falta generosidad? Pues mira, nos falta generosidad hacia Dios en la alabanza y en la adoración. ¿Tú has visto cuando a alguien le toca la lotería? Lo has visto, ¿no? En la televisión. ¿Lo habéis visto o no? La gente salta, descorchan una botella de champán o 40. Todo el barrio, salen, aplauden, gritan, ponen canciones, todo lo que tú quieras. No sé si nuestra alabanza y nuestra adoración está a ese nivel, pero cuando tenemos un corazón tacaño, también se expresa en una alabanza y en una adoración escasa. Y ¿sabes qué? No es el temperamento, no te engañes. Ay, es que yo soy flemático, es que yo soy melancólico y estoy con cara agria todo el día. No, los melancólicos pueden aprender a estar contentos. Los flemáticos pueden aprender a moverse en la alabanza. Esto ya es mucho. Algunos así. Algunos son observadores. Yo he observado que algunos son observadores y espectadores de la alabanza. Y lo único que hacen es fijarse en cómo tocan aquí los instrumentos y se quedan quietos como un palo. De vez en cuando emiten algún sonido para no desentonar, ¿vale? Pero la verdad que de todas esas maneras, levantar mis manos, cantar, gritar, postrarme, danzar, yo tengo que hacer algo. Dios es tan bueno que te da a escoger 7 maneras como mínimo. Por favor, ¿alguna habrá o no? ¿Alguna habrá que tú puedas decir, voy a salir de mí mismo y le voy a expresar a Dios mi gratitud? Pues mira, con la manera que alabamos y adoramos, yo me doy cuenta de cuánta tacañería tenemos en el corazón. Porque a veces somos escasos
para expresarle al Dios de nuestra salvación su gratitud. Somos escasos, de verdad. Lo que Dios ha hecho, no hay nadie humanamente que vaya a hacer lo que Dios ha hecho por ti. Y a veces nosotros somos tacaños en nuestra forma. Y un corazón agradecido adora a Dios. Si tú estás agradecido de una o de otra manera, en tu estilo, en tu forma, tienes que alabar a Dios. Segunda razón, nos falta no solo generosidad hacia Dios en nuestra alabanza y en nuestra adoración, sino nos falta generosidad hacia los demás. Mira, somos tan rápidos para quejarnos, somos tan rápidos para pedir, pero tan lentos para dar las gracias. Si yo te digo que la mayoría de las personas en la iglesia se me acercan a mí, ¿para qué? Adivina, adivinanza. Una queja de alguien. Mira, que pasó esto, que pasó lo otro, porque la iglesia, no hagáis fantasías de la iglesia. En la iglesia todo el tiempo hay que estar ajustando cosas porque la iglesia está formada por personas imperfectas que estamos en un proceso y lo único que nos hace perfectos es que el amor de Cristo sea el vínculo entre nosotros. No hay otra cosa, que es el vínculo perfecto. Pero la mayoría de la gente se me acerca para exigir derechos, para quejarse, porque esa es la sociedad en la que vivimos. Pero qué poquitos son rápidos en acercarse para dar las gracias. No nos damos cuenta de todo lo que recibimos en la casa de Dios. Poquitas son las personas que se me acercan a mí. Oye, Natalia, gracias, qué contenta estoy, mi hijo está aprendiendo en la escuela dominical. Oye, qué rico el bollo de la cafetería. Uy, me encantó la alabanza. Uy, qué buena la palabra. Uy, hay tantas razones para que tú y yo le demos gracias a Dios. Qué bonito está el local. Uy, hay muebles nuevos. Qué guay. Qué bonito está quedando la iglesia. Gracias. Hay tan pocas personas. Mira, cuando tú llegas a casa y la casa está limpia y la comida está buena, a que nadie dice nada. Pero si la comida se quemó o la casa está sucia, tranquila que lo dicen. ¿Sí o no? Pues lo mismo. Así es. Porque todo el mundo da por sentado que la casa tiene que estar limpia y la comida tiene que estar buena. Pero cuando no es así, rapidito. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, de la abundancia de lo que tú tienes aquí, de lo que más abunda en tu corazón, es lo que habla tu boca. Si tú hablas todo el tiempo queja, tú lo que tienes es una raíz de amargura como así. El que se queja en la iglesia tiene una raíz de amargura impresionante. ¿Por qué? Porque de la abundancia que tengo aquí es lo que yo hablo. Y entonces somos lentos. Mira, cuando alguien te debe dinero, tú no se te olvida. Pero para dar las gracias, se nos olvida. A veces yo doy un regalo, pasan 15 días, al mes, o algunos nunca dan las gracias, no pasa nada. Pero ahí nos damos cuenta que estamos muy educados en nuestros derechos, que no valoramos muchas cosas que merecemos por pura gracia. Y para que tú estés aquí sentado, con un aire acondicionado, tranquilito, aquí hay, casi te diría, un tercio de la iglesia o más está sirviendo y trabajando para que tú puedas estar aquí sentado. No sé si tú agradeces alguna vez a los profesores de tus hijos, a los que están en producción, no sé si alguna vez lo has hecho, a los que están en cafetería, porque nos quejamos cuando nos ponen un café frío. Pero ¿alguno ha dado las gracias a la gente que hace turnos, que está sirviendo en cafetería, que cuando tú no lo ves se quedan hasta las tantas limpiando? ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? No, ¿verdad? Claro, pero sí nos quejamos. Cuando la alabanza suena mal, qué mal sonó la alabanza, uy, ese ruido, uy. Pero qué pocos abrimos nuestros labios para decir lo bueno, porque ese es el corazón con el que nacemos y es el corazón que tenemos que volver a Dios. La tercera cosa por la que sé que falta gratitud en la iglesia es porque nos falta generosidad en dar lo material. Cuando tú diezmas, quiero que sepas que no estás haciendo nada. Cuando alguien le paga a la cajera del supermercado, no está dando nada. Cuando alguien le devuelve un reloj a alguien que se lo ha dejado, no está dando nada. Cuando tú pagas tus impuestos, no estás dando nada, es lo que tienes que hacer y eso es el diezmo. Cuando tú decides a tu manera, en tus matemáticas humanas, no diezmar, no dar el diezmo, lo puedes hacer, ¿vale? Lo puedes hacer, pero si lo das, que sepas que no estás dando nada. Cuando tú empiezas a dar, lo que Dios considera dar es lo que tú das por encima del primer 10% que la Biblia dice que nosotros tenemos que darle a Dios. Yo quiero leer Malaquías 3 porque algunos dicen que hay que dar el diezmo y no hay que dar la ofrenda. No, no, no. La Biblia dice, el diezmo y la ofrenda es igual, hay que darlo. Lo que pasa es que la Biblia no dice
cuánto y cómo tú tienes que dar tu ofrenda, porque la ofrenda es tu corazón. Ahora pregúntate, ¿cuánto das de ofrenda? No me lo digas a mí, contéstate tú. ¡Ay, no doy nada! Bueno, hoy hay que arreglarlo, tienes que aprender a empezar a dar, porque si tú no das ofrenda, no estás entendiendo el corazón de Dios. Entonces, dice Malaquías 3, del 6 al 12, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y fíjate lo que dice Dios, volveos a mí, porque Dios lo que quiere es tu corazón. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y esto es una acusación muy fuerte que hace Dios al pueblo de Israel. Vosotros me habéis robado. ¿Quién dice esto? Yo no lo digo, yo no me inventé la palabra. Dios a través del profeta Malaquías. Otra pregunta de esas tontas que ya sabemos pero la hacemos, ¿no? ¿En qué te hemos robado? Y escucha lo que dice. En vuestros diezmos y... Ah, vale, no soy la única que lo ve, lo vemos todos, ¿no? Diezmos y ofrendas, porque a veces tenemos lectura y escucha selectiva. Y lo que no nos interesa es como que lo borramos del disco duro. No, bueno, pero ofrenda es, no, pero ofrenda es si me va bien, no, pero ofrenda es si me ha ido muy bien, si yo no tengo que dar, yo ya doy el diezmo, que ya doy mucho. Bueno, pues yo quiero decirte que bíblicamente dar el diezmo a Dios no es dar, es devolverle a Dios lo que es de Dios, y cuando tú empiezas a dar y puedes entrar en lo que se llama la multiplicación, es cuando tú empiezas a dar por encima de ese primer 10% que Dios dice. Y dice el Señor, dice... Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto es muy fuerte. ¿Tú qué quieres ser, bendito o maldito? Yo también. Pero aquí dice que hay maldición para los que se niegan a poner a Dios en el primer lugar a través de dar el primer 10%. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora esto, es el único lugar de la Biblia donde Dios te da permiso para que pruebes a Dios. Por eso yo digo, los que no diezman, yo le digo, pero ¿por qué no pruebas? La Biblia lo dice, prueba a diezmar. Vas a ver la diferencia, prueba 1 mes, prueba 2 meses, prueba 3 meses. Dice, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Abriré las ventanas de los cielos. Esto es espiritual, esto es algo espiritual. Por eso te digo que los temas de dinero son más espirituales. Cuando Dios dice que abrirá las ventanas de los cielos, quiere decir que se va a quitar la maldición y va a venir la bendición sobre tu vida. Dice, y derramaré sobre vosotros bendición, y otra vez vemos la generosidad de Dios, hasta que sobreabunde. ¿Qué va a hacer Dios también? Reprenderá por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El destructor, el enemigo, se frota las manos cuando ve el agujero que tenemos a veces por no darle a Dios el primer 10%. Y el enemigo dice, esta es la mía, ahora yo tengo el derecho legal para destruir tu casa, tu tierra, tu familia. Pero cuando tú diezmas, Dios dice, yo voy a reprender al devorador. Nos destruirá el fruto de la tierra. ¿Os acordáis que la tierra estaba maldita, pero Dios inventa principios para poder bendecirnos? Nos destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Y la Biblia habla de diezmos y de ofrendas. Y yo sé que conforme estoy hablando, se están levantando por ahí unos argumentos. Dios Mamón está hablando. Dios está hablando, pero yo sé que Dios Mamón está hablando. Y algunos entran en conflicto porque consideran que el dinero es suyo. Y una de las razones por la que no damos es que Dios Mamón también nos lleva a controlar nuestra vida y nos creemos dueños de lo que tenemos. Porque yo trabajo, porque yo me lo gano, porque yo soy buena en mi trabajo, y controlamos nuestras finanzas. Y Dios habla innumerables veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la ofrenda y la relaciona con la gratitud. Habla del corazón, los que dan voluntariamente, los que dan alegremente. Y fíjate que para mí, y esto es una deducción que yo he hecho,
que nosotros hemos hecho. Si en la ley el diezmo, lo primero que había que dar a Dios era el 10%, en la gracia, que es más, acuérdate que en la ley si tú te acostabas con una mujer era adulterar, pero en la gracia, si tú la miras, ya adulteraste. En la ley, si tú matabas a alguien con un cuchillo, con un arma, lo matabas, pero en la gracia, si tú odias, es como si asesinaras, ¿verdad? Pues para mí, en la gracia, si el diezmo es el 10%, yo entiendo que mi ofrenda tiene que ser más del 10%. Mínimo debería de ser el 10%, porque Dios me ha dado mucho más, muchísimo más. Y la Biblia habla continuamente, por ejemplo, Pablo habla a la iglesia en 1 Corintios 16, que cada primer día de la semana pusieran aparte, conforme cada uno había prosperado, su ofrenda, para que cuando él llegara ya se hubieran recogido las ofrendas. 2 Corintios 9 dice que tenemos que dar con generosidad conforme lo que cada uno propuso en el corazón. Filipenses 4:19, Pablo habla de lo que produce en Dios nuestras ofrendas. Dice que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos queremos usar perfumes y colonias, ¿verdad? Nos encanta que sí. Oler bien. ¿Sabes lo que sube como un incienso agradable? Primero tu corazón, pero tu ofrenda también huele bien delante de Dios y a Dios le honra. Y yo quiero que sepas que ahora te voy a dar 3 cosas que ojalá queden marcadas en tu corazón para que tú entiendas el principio del dar por generosidad, por gratitud. Lo primero es que Dios es la fuente. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y dice otro versículo que Él es el dueño de la tierra. Mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la fuente? No es tu trabajo, no es tu jefe, es Dios, pero lo tienes que creer. Una cosa es decirlo, y ¿sabes un problema que tenemos los cristianos? Tenemos mucha ley en la mente. Hay gente que ha recibido a Cristo en la mente, pero no en el corazón. Hay gente aquí que recibió a Cristo en el pasado en la mente, en el conocimiento, pero no ha tenido una transformación, no tiene una vida intercambiada. No ha muerto para que Cristo viva en él. Por eso no ve la victoria, porque lo tiene aquí y el conocimiento le engaña. Segundo, tienes que sembrar primero. Es que yo le dije a los salmistas que subieran cuando dijera Malaquías 1:6 y ellos han subido cuando yo he citado Malaquías 3. Entonces han subido media hora antes, pues que tienen que esperar. Lo que es la exactitud en la obediencia. Yo escribí Malaquías 1, que va ahora, y ellos subieron cuando dice Malaquías 3. ¿Os dais cuenta? Que hay que tener un oído para oír, porque nos cuesta mucho obedecer y oír. ¿Sabéis por qué? Porque nos gusta hacerlo a nuestra manera. Y da igual que sea una buena manera, si no es a la manera de Dios, quiero que sepas que no sirve. Lo siento, eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo segundo, primero Dios es la fuente. Lo segundo, tienes que sembrar primero. Mira, hay leyes espirituales y leyes naturales de la siembra y la cosecha. Y te voy a decir rapidito varios versículos. Cuando tú siembras un grano de trigo, ¿recoges otro grano de trigo? ¿Qué recoges cuando uno siembra un grano de trigo? ¡Muchos! Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, sea bueno o malo, lo recibes multiplicado, porque la pregunta aquí no es si estás sembrando, todos estáis sembrando, todos estáis sembrando. La pregunta es, ¿qué estáis sembrando? ¿Estás sembrando egoísmo? ¿Estás sembrando codicia? ¿Estás sembrando queja? ¿Estás sembrando maldición? ¿Estás sembrando para lo terrenal y tus tesoros están aquí? ¿O estás sembrando para lo eterno? Y Dios estás empezando a entrar en la bendición de la multiplicación, porque repito, todo lo que sembramos vamos a cosechar, pero multiplicado. Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, espiritual y natural. Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, es decir, la multiplicación. Gálatas 6:7, yo este versículo me lo aprendí de memoria. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís,
os volverán a medir. Es decir, te lo traduzco, la cantidad que tú das determina la cantidad que tú vas a recibir. ¿Estás contento con tu cosecha? No te quejes, revisa tu siembra. Si tú no estás contento con cómo va tu vida a nivel material, no te quejes contra Dios, no te quejes contra el país, no te quejes contra la economía. Nosotros no dependemos de eso, deberíamos depender del cielo. Revisa qué estás sembrando, cómo estás sembrando. 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también escasamente segará, y el que siembra generosamente, también segará generosamente. ¿Cómo estás segando? ¿Escasamente o generosamente? ¿Vale? Y quiero aquí sí leer un versículo. Y la tercera cosa era, Dios es la fuente. La segunda, tienes que sembrar primero. Y la tercera, espera con fe, regando tu semilla con oración y con gratitud. Y quiero leer un pasaje que me hablaba Dios hace ya días. Y ahora sí está en Malaquías 1:6. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Esto es lo normal, ¿no? Que un hijo honre al padre, que bueno, ahora el día del padre, honramos a nuestros padres físicos, espirituales, tenemos un detalle, eso es buenísimo, porque la honra, Carlos nos lo explicaba, siempre tiene que hacer intervenir lo material, siempre. Cuando tú quieras honrar a alguien, tienes que rascarte el bolsillo. Es un principio bíblico. La honra no es solo decir, interviene porque Dios son principios para nuestro corazón. Entonces dice, si pues, dice Dios, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y esto era un reclamo para los sacerdotes en un momento en que el pueblo de Israel se había descuidado con las ofrendas. Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado? Esas preguntas que el pueblo de Israel hacía una y otra vez, que en verdad ya sabían. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Y atentos a estos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, a tu gobernador, al que corresponda. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? El pueblo de Israel se olvidó de traerle lo mejor a Dios. Se quedaban ellos con el animal más bonito, más perfecto, más jugoso, y le presentaban a Dios las ofrendas, el cojo, el lisiado, el enfermo, el pequeñito. Y sabes, eso hacemos nosotros muchas veces. Nos quedamos nosotros con lo mejor. ¿Tú regalarías a alguien un regalo con un agujero, un jersey con un agujero? No lo haríamos porque nos encanta quedar bien con las personas a causa de nuestro orgullo. Y cuando se trata de darle a alguien, queremos parecer que somos muy generosos, pero ¿y con Dios? ¿Qué le damos a Dios? Mira en tu balanza cuánto inviertes en las cosas que te gustan, que no es pecado invertir en las cosas que le gustan a uno, pero eso no puede estar por encima de lo que yo le doy a Dios. Mira a ver en tu presupuesto, ¿qué le estás trayendo a Dios? ¿Le estás trayendo el cojo, el enfermo, el lisiado, o le estás trayendo a Dios lo mejor? Porque esto es un reclamo. Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está la obediencia? Porque lo entendemos en lo natural, pero nos cuesta en lo espiritual. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué te impide dar? A lo mejor no tuviste un padre proveedor. Seguro que aquí hay muchos que hoy levantarían su mano y me dijiste, Natalia, yo no sé lo que es tener un padre que traiga el sustento a casa. Lo entiendo. Pero hoy estás en la casa de Dios y tienes un Padre bueno. Y puedes aprender. Quizá en tu familia no se expresaba el amor y por eso tú eres una persona que te cuesta expresar el amor. Que te cuesta, pero hoy estás en la familia de Dios. Y puedes aprender a ser generoso en tu alabanza, en tu ofrenda, en tu servicio. ¿Estás escuchando a Dios Mamón o estás escuchando al Espíritu de Dios?
¿Estás controlando tu vida? ¿Haces y deshaces sin preguntarle a Dios? ¿Gastas y no gastas sin preguntarle a Dios? Porque quiero que sepas que todo, aún el 90%, es de Dios. Todo es de Dios. Y cuando yo miro aquel ejemplo de los leprosos y veo a aquel leproso con aquella enfermedad incurable, contagiosa, apartada de todo, de su familia, del trabajo, en soledad, en esa colonia de leprosos, gritando inmundo continuamente al que se le acercaba, en ese rechazo, yo no puedo olvidarme de que yo estuve un día ahí. Y tú te imaginas que pasan 30 años, por ejemplo, y ese leproso se vuelve a encontrar con Jesús. ¿Qué pensáis? ¿Sería apropiado que al verle volviera a postrarse ante sus pies? ¿Sería apropiado? O como han pasado 30 años, hombre, yo ya te di las gracias. ¿Qué pensáis? Sería muy apropiado, ¿verdad? Porque no importa los años que han pasado desde que Jesús te salvó. ¿Sigues agradeciéndole a Dios? ¿Vives agradecido? ¿Vives poniendo por obra sus principios? ¿Vives recordando sus milagros? Los milagros que ha hecho en tu familia, los milagros que ha hecho en tu cuerpo, los milagros que ha hecho en tu corazón, o se te han olvidado. Por eso Dios dice, celebremos sus fiestas, recordemos, porque se nos olvida, porque nos cuesta ser agradecidos. Y el plan del diablo es que tú pongas tus ojos en esta tierra, en la queja, en la murmuración, el Alzheimer espiritual que muchos sufren, que es peor que el Alzheimer físico. Y me impresiona, ¿sabes qué? La generosidad de Jesús. Jesús sabía que de los 10, solo uno iba a volver para darle las gracias. Y aún así, sanó a los 10. Esa es la gracia. Y tú y yo nunca vamos a poder ganar a Dios en generosidad. Y si de verdad crees que dar el 10% es mucho, yo quiero que sepas que no es mucho. Ni el 20, ni el 30, ni el... Es que nada es mucho. Y yo quisiera que hoy tu corazón fuera movido a entender que tenemos que ser un pueblo más agradecido. Lánzate a creerle a Dios. Toma sus promesas. Dad y se os dará. Más bienaventurados dar que recibir. ¿Qué nos impide ofrendar? ¿Qué nos impide? Mira, ahora con lo de Ucrania es impresionante. ¿Qué país más, como dicen la palabra, España? Hay una palabra que dice, solidario. Somos muy solidarios, pero somos humanistas. ¿Sabéis que nos cuesta dar por honra? Nos cuesta dar por principio, pero no nos cuesta dar cuando vemos a alguien más débil que nosotros, porque ¿sabes lo que pasa ahí? Se infla nuestro ego. Yo puedo dar a ese que está en necesidad. Y lo que se alimenta es nuestro ego. Pero cuando tú das conforme a la palabra de Dios, por honra, por principio, lo das con un corazón humilde. Pero muchas veces nosotros controlamos lo que damos y lo que no damos. Y nos cuesta menos dar a los pobres, ¿a que sí? ¿A que nos cuesta menos dar a los pobres? Porque somos todavía humanistas. Todavía el fariseísmo está ahí. Y ese es el espíritu que estuvo en Judas. Cuando derramó aquella mujer ese perfume de 1 año de salario, 1 año de salario, lo derramó sobre Jesús y dijo, Judas, esto se podía haber vendido y dado a los... Espíritu de mamón, mentira. A Judas no le importaban los pobres. Judas robaba. Judas se lo quería quedar. Cuidado, no te engañes con tu corazón. Humíllate hoy y dile, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy escuchando del Dios mamón? Por favor, si tú crees que das mucho, de verdad, es una mentira, es que no damos mucho. Es que no damos mucho. Yo quisiera que hoy tu corazón fuera movido por el Espíritu y decir, Señor, yo tengo que volverme agradecido. Y hoy, Señor, queremos reconocer que muchos de nosotros hemos sido como aquellos 9 leprosos. Tú nos sanaste, tú nos salvaste, Señor, nos limpiaste, viniste donde estábamos, en nuestra soledad, nos arrancaste de una vida de pecado,
de podredumbre, de miseria. Y algunos ha pasado tanto tiempo que se han olvidado que tú quitaste por pura gracia la lepra de su pecado. Señor, hoy quiero pedirte perdón, porque como iglesia nos ha faltado generosidad. Nos ha faltado entender por qué tus principios nos hablan continuamente del dar. Tú no necesitas mi dinero. Tú quieres mi corazón. Tú me dices, vuélvete a mí. Tú me pides que confíe en tu palabra. Y tú quieres prosperar y bendecir a tu pueblo. Señor, tú quieres abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero tú nos dices que algunos te hemos robado en nuestros diezmos y ofrendas. Perdona nuestra tacañería, nuestra escasez. Perdona por no ser capaces de tener relaciones basadas en la generosidad. Y algunos crecieron en hogares donde desde pequeños escucharon que el dinero era un problema. Pero el Señor te dice, yo soy tu Padre. Yo soy tu proveedor. A mí me encanta proveerte. Tienes que renunciar a ese espíritu de mamón que te dice que lo material es un problema, que te dice que no hay, que te dice que no puedes, que te dice que tus problemas se solucionarían, tu matrimonio se solucionaría con más dinero. No es verdad. Tienes que renunciar a la mentalidad de aprovechamiento, de venir a la iglesia buscando aprovecharte de la generosidad de otros. Y tienes que decidir humillarte y decir, Señor, quiero ser de los que dan. Quiero poder decir, tengo porque doy. Quiero poder decir que disfruto de todo lo que tengo, que vivo en sobreabundancia, porque he entendido el secreto del diezmo y de la ofrenda, porque en mi corazón hay gratitud. Señor, hoy te pido perdón por nuestra falta de gratitud. Hoy te pido perdón porque estamos autoengañados. Hoy te pido perdón, Señor, porque hay escasez y tacañería en nuestro corazón para alabarte, para adorarte. Hay escasez para manifestar el amor aquí los unos con los otros y aún agradecer lo que otros han hecho por nosotros. ¿Cómo nos cuesta, Señor? Perdónanos. Y hay escasez, Señor, en nuestras ofrendas, pero hoy queremos volvernos a ti. Hoy te pido, Señor, que tú hables por tu Espíritu y que podamos entender que si tú eres Padre, ¿dónde está mi honra? Yo quiero honrarte como tú mereces. Yo quiero que tú ocupes el primer lugar, porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Señor, hoy te pido que tú reveles esta verdad en el corazón de tu pueblo. Que entendamos, Señor, que la iglesia no está para pedir dinero, que el dinero no es para los pastores, el dinero es para ti, para honrarte, aunque aquí lo administran hombres. Que la iglesia no necesita dinero, que la iglesia lo que necesita es hombres y mujeres con un corazón agradecido, con un corazón generoso, con un corazón que disfrute dando para el reino de los cielos, para que tú transformes el dinero en almas salvadas, para que el dinero que yo manejo tenga tu espíritu y no el espíritu de mamón que me asfixia y que me agota. Señor, cuando yo consagro el primer 10%, ese espíritu se va. Tú lo has prometido, Señor, tú eres bueno, tú nos amas demasiado, tu generosidad sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Y hoy te invito a que comiences a darle gracias a Dios por tu salvación. Señor, tú me salvaste. Si tú no has nacido de nuevo, si tú nunca le has pedido perdón a Dios a través de Jesucristo por tus pecados, hoy lo puedes hacer, porque las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. Y dile, Señor, perdóname. Hoy quiero conocerte. Hoy no quiero tener a Cristo en la mente. Hoy no quiero tener un Dios religioso.
Hoy quiero nacer del Espíritu, nacer para dar, nacer para conocerte, para disfrutar la vida eterna. Hoy límpiame, Señor, hoy perdona mis pecados, hoy creo en ti, creo en la provisión que hiciste en aquella cruz, Señor. Y hoy necesito que cambies mi corazón, que me transformes para que yo sea una persona agradecida en tu casa. Gracias por salvarme, gracias por visitarme, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias. Dale gracias a Dios, levanta tus manos, póstrate ante Él, abre tus labios, cántale, adórale, porque Él es digno. Solo Él es digno. Me salvaste. No seas pasivo, me has adórale. traído del valle profundo, abandonado y sin fuerza ni aliento, pero vida en ti encontré. Nos arrepentimos de la queja y queremos adorarte. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias por tanto, Señor. Eres mi esperanza. Gracias por amarme. Gracias. Gracias, mi Jesús. Gracias por perdonarme, que yo también pueda perdonar en generosidad a otros. Oh, gracias. Gracias, mi Jesús. Rompe el espíritu de mamón en este lugar, No Señor. tengo nada. Gracias. Gracias, mi Jesús. Gracias por amarme como soy. Cuando no Gracias, tengo Señor. palabras, Solo quiero darte gracias. Señor, yo digo gracias. Acción de gracias, cánticos de gratitud. Cuando no tengo Gracias, palabras, Señor. Solo puedo decirte gracias por tu Señor, obra. yo digo Gracias por lo que has gracias. hecho en mi familia. Gracias por sanar mi No me enfermedad, vienen palabras, por perdonar mi pecado, por levantarme de la Señor, yo muerte, digo de la depresión. Gracias, Señor. Gracias, tú eres mi Cuando no Dios. tengo Gracias. palabras, Gracias, Señor. Levanto mis manos para Señor, yo rendirme, digo gracias. para postrar mi vida en adoración a ti, en gratitud. Oh, gracias. Gracias, mi Jesús. Sin ti no tengo nada. Gracias. Gracias, mi Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero ser aquel leproso que Oh, vuelve y te da gracias. gracias todos los días. Gracias, mi Jesús. Eres mi esperanza. Gracias. Gracias, mi Jesús. Desenmascara hoy el espíritu de mamón que nos ha hablado al corazón. Hoy renunciamos al espíritu de mamón. Hoy renunciamos a las mentiras que vienen de ese falso Dios que no nos deja ser generosos, que no nos deja ser libres, que nos hace sufrir, que nos hace vivir preocupados por el mañana, que nos hace tener miedo del mañana, porque nos oculta la verdad de que Dios es nuestro proveedor. Él es tu proveedor. Descansa en su generosidad, en su amor. Dile al Señor lo que tú necesitas, pero dile: Señor, yo quiero hacer mi parte. Yo quiero ser bendito y no maldito. Yo quiero que tú reprendas al devorador. Yo quiero que tú abras las ventanas de los cielos en mi casa, Señor. Yo quiero ver tu sobreabundancia. Yo quiero que otros me digan que soy bienaventurado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Sin ti no tengo nada. No tengo nada. Gracias. Gracias, mi Jesús. ¿Cómo no gritarte? ¿Cómo no levantar mis manos, Señor? Oh, Gracias. 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 Gracias, mi Jesús. Un día clamé a ti, Señor, Eres mi esperanza. pero hoy también clamo Gracias. por gratitud. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu amor, Señor, por sanar mi mente, por sanar mi corazón, por darme un nuevo corazón. Señor, gracias por tanto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quebranta nuestros corazones de la dureza, de la escasez, Señor. Restaura mi corazón. Quebrántanos, Señor. Y sana mi mente. Tu presencia me envuelve. Envuélvenos, Señor, en tu amor. Quiero por siempre estar. Que
demos por amor, ante tu majestad, que demos por gratitud. tu gloria desciende. Desciende hoy a tu obra. Restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia me envuelve. Quiero por siempre estar Quiero anhelarte. ante tu majestad. Quiero por siempre estar ante tu majestad. Gracias, Señor, por cómo tratas con nuestros corazones. Aun cuando nos exhortas y nos disciplinas, lo haces con perfecto amor. Y yo quiero hoy rendir mi corazón a tu verdad. Yo quiero comprometerme con tu palabra. Yo quiero rendirme a tu palabra, Señor. Y sé que hoy me liberas de las mentiras que el Dios Mamón me ha estado diciendo. Mentiras de que en la iglesia me presionan para dar. Mentiras de que no hace falta dar para ser bendecido. Porque si yo he nacido de nuevo, yo me tengo que parecer a mi Padre. Mentiras de que si doy me voy a quedar sin. Mentiras de que todo el tiempo me piden. Son mentiras, porque Dios se inventa situaciones en tu vida, como se la inventó en aquella viuda que se iba a morir con su hijo, y Dios se inventó para poder hacer el milagro, llevar al profeta Elías para que la viuda tuviera que dar lo único que le quedaba y dárselo al profeta que representaba a Dios como primicia, como diezmo, para Dios poder abrir las ventanas de los cielos y que nunca le faltara durante la sequía el aceite y la harina. Y por eso el Señor te dice: has interpretado mal por la dureza de tu corazón. No has entendido que yo me he inventado situaciones en tu vida para que tuvieras que dar, porque yo lo que quiero es bendecirte. Yo no necesito tu dinero, yo necesito tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque el amor al dinero no ha dejado que tú entregues el corazón a Dios. Entrégale tu corazón a Dios. Él es fiel. Tu fidelidad, fiel a su palabra, incomparable. Suelta el control. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh Señor, yo puedo decir que grande es tu fidelidad Tu conmigo. fidelidad, Gracias. es grande. Cuánto amor, Oh, Señor. tu fidelidad incomparable. Cuánta misericordia. Nadie como tú, bendito Dios. Cuánto perdón. Grande es tu fidelidad. Cuánto favor para con Grande. nosotros. Grande es tu fidelidad. Oh, gracias, Dios, por tu fidelidad. Abre nuestros ojos para ver tu fidelidad y tu Es generosidad. grande Tu generosidad, Señor, es más grande que los tu cielos. fidelidad, Tu generosidad. incomparable. Nadie como tú, Gracias, Señor. bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Grande es tu fidelidad. Como pueblo te agradecemos, como iglesia. Grande Gracias. es tu fidelidad. Gracias por los que nos presiden en el Señor. Gracias por nuestros pastores, por la vida de Enrique, de Emma. Gracias por cada hombre y mujer del equipo pastoral que tú llamaste, Señor. Gracias por cada uno de los que sirve con fidelidad y lealtad en esta casa, Señor.
Gracias por el ejemplo de fe que nuestros pastores nos han dejado, de generosidad, Señor, de buena administración, de poder ver en tu casa la sobreabundancia que tenemos, Señor, como iglesia, con el redil, con Nava, con los locales que tenemos, Señor, con las familias pastorales que tú sustentas. Señor, hoy te damos gracias por tanto. Gracias por los que han orado por nosotros, por los que nos han enseñado, por los que nos han consolado. Señor, gracias por los que nos han pastoreado. Gracias, Señor, por cada devocional, por cada redil, Señor. Gracias, Señor, por toda la sobreabundancia en tu casa. Gracias por cada detalle, por cada adoración. Gracias por cada reunión, por cada vigilia, por cada célula, Señor. Gracias por cada domingo. Gracias, Señor, qué bueno eres con nosotros. Cómo no adorarte. Mi corazón, Señor, desborda gratitud. Mi corazón se quebranta al recordar, Señor, tus misericordias y favores para conmigo. Todo lo que somos es por tu gracia. Todo lo que tenemos es por tu gracia, Señor. Gracias por mi hermano. Gracias por el que hoy ha servido. Gracias porque hoy puedo disfrutar de tu iglesia y de tu casa. Gracias, Señor. No me dejes venir a recibir a este lugar. Quiero ser parte de los que dan, de los que aman tu casa, de los que dan con generosidad. Y que nos puedan decir otros: bienaventurados sois, porque el Dios de Israel os bendice. Gracias, Señor, y bendecimos a Israel y bendecimos a tu pueblo, Señor, y te damos gracias por habernos enseñado también a ser generosos con Israel, por habernos enseñado a amar lo que tú amas y por haber derramado sobre nosotros tanta bendición, por haber ido a aquel lugar, Señor, porque tú dijiste: a los que te bendijeren, bendeciré, pero a los que te maldijeren, maldeciré. Y nos has enseñado a bendecir a Israel y amar a Israel. Señor, gracias por tanto, por revelarnos tu palabra en esta mañana, porque tu presencia es siempre generosa con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues me acordaba